¿En qué sentido? Es decir, el proceso en el que se tiene que soldar, por ejemplo, una pieza en concreto o lo que sea, ¿van cambiando o siempre es el mismo? Es así, por ejemplo, los soldadores, la duración que tienen de una calificación, por ejemplo, ellos hacen un examen que es literal soldar y ver que haga una soldadura sana, no solo visualmente, sino con pruebas, que puede ser mecánicas o puede ser incluso una radiografía que se le hace a la soldadura. Y una vez que sueldan, están calificados por un periodo de tiempo, que dependiendo de la norma puede cambiar, pero normalmente están calificados por 6 meses. Vale. Ahora bien, si la empresa certifica, muestra evidencias de que tuvo una continuidad en su trabajo, quiere decir que se mantuvo en actividad, que no paró de soldar, esa certificación no pierde valor. Vale. No pierde validez. Ostras, qué interesante. Porque, claro, porque en realidad es como una artesanía que está metida dentro de la ingeniería. Es muy loco. Ostras, no, y un soldador en un momento va a ser tan viejo capaz, por más que quiera trabajar, no va a poder. Claro. ¿Me explico? Claro, es como si ahora mismo un soldador se certifica y está en búsqueda activa de trabajo y pasa una etapa de 2 años y no encuentra trabajo. En el punto en el que encuentra trabajo se tendría que volver a recertificar antes de comenzar con esa faena. Sí, no. En realidad, como que los buenos soldadores tienen trabajo siempre, pero no es porque tengan la certificación o no, sino porque son capaces de pasarlas. Porque al final cada soldadura o cada proyecto es muy especial. Entonces, al final, el que calificaste para un proyecto no necesariamente te va a cubrir el siguiente. Eso es verdad. Entonces, tenés que volver a soldar y simplemente hay soldadores buenos y soldadores no tan buenos. Bueno, pero eso en cualquier ámbito. Sí, pero acá es crítico, digamos. Vale, aquí es ultra importante. Yo creo que en la ingeniería, en la mayor parte de las ingenierías se hace la vista gorda a veces con ciertas cosas, pero en la nuclear no. Vale. En la nuclear es sí o sí lo que dice el código, porque cualquier error, cualquier defecto realmente puede causar un problema grande. Un pequeño fallo podría ocasionar una reacción en cadena muy grande. Y a lo mejor ni siquiera sería en cadena, sería un pequeño fallo, a lo mejor provoca una catástrofe, por así decirlo, ¿no? A ver, como que todo está pensado para que funcione de una manera. Y si un equipo falla por una soldadura, puede estar pensado igual el equipo o el sistema entero, no sé, como por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en un proyecto en que estamos haciendo una máquina, pero no hacemos una sola, hacemos 2. Porque si una falla, la otra tiene que seguir funcionando. Vale. Entonces, realmente es muy robusto todo el tema de seguridad en una central nuclear, y eso se logra con las redundancias, que se llama. O sea, eso es redundante. ¿Cuántas máquinas de las que estamos haciendo ahora justo en este proyecto necesita la central nuclear? 1. ¿Cuántas vas a comprar? 2. Claro. Porque si falla una, al menos tiene y como cumple una función de seguridad, necesitas 2. Ostras, está muy bien pensado. Sí. Pero, y una pregunta, ¿ahora qué diferenciaría la energía nuclear de otros tipos de energía como podrían ser la solar, la eólica, la geotérmica, etcétera? Bueno, yo creo que la principal diferencia es que si te pones a pensar en los niveles de CO2 que emiten, tanto en la puesta en marcha de las centrales como en toda su vida útil, la energía nuclear gana, sí o sí. O sea, es la energía que menos CO2 emite. La energía que menos contaminación emite, ¿no? Por así decirlo. Bueno, contaminación cuando estamos hablando de CO2. Vale. En ese sentido. Pero después, contaminación es como una palabra muy general, ¿no? Vale, demasiado genérica. Sí. Pero si, por ejemplo, ya para empezar, si comparas el CO2, que al final creo que es una de las cosas que está en la agenda de todo el mundo, porque el CO2 produce el efecto invernadero, que todos queremos evitar. Entonces, en ese sentido, ya la energía nuclear, por ejemplo, en ese gana, pero por lejos. O sea, podrías decir que prácticamente no emite. Vale, pero entonces hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué ahora se están cerrando muchas centrales nucleares y se opta, por lo contrario, a tirar hacia otras fuentes de energía, como pueden ser, por ejemplo, la solar? Últimamente se está utilizando mucho, ¿no? Cada vez más.
Sí, bueno, yo creo que eso pasa porque se le deja a la gente, al pueblo, digamos, el poder de tomar decisiones técnicas muy complejas. Y al final, lo que va a guiar al pueblo no va a ser un criterio técnico, sino va a ser, por decir de una manera, publicidad. Claro, Y las centrales nucleares y todo lo nuclear tiene mala publicidad. claro, Entonces la gente les tiene miedo. claro. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que los residuos que produce la energía nuclear son muy perjudiciales para la salud humana, ¿no? Es decir, porque los residuos que produce tardan mucho en eliminarse, o no se puede Sí. incluso. Sí, bueno, a ver, ahora hablamos del tema de los residuos. Vale. Pero para redondear la idea, o sea, es como que la gente le tiene mucho miedo, por ejemplo, a volar. Hay gente que tiene miedo irracional a volar. ¿Verdad? Aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Tú tienes miedo? Sí. ¿Sí? Vértigo. Bueno, o sea, es mucho más peligroso cualquier trayecto que vos hagas en auto, en coche, que un vuelo en avión. Bueno, O sea, sí o sí tenés más chances de morir, pero por orden de magnitud, no te digo un poquito, orden de magnitud si vas en auto. Incluso si estás cruzando la calle. bueno, claro, de hecho, Que si estás en un avión es como solo te morís de viejo, así. sí, de hecho eso mismo. Pero bueno, y igualmente hay gente que tiene miedo irracional a eso. Con las centrales nucleares pasa lo mismo. Cuando vos evaluás los números, las muertes y los problemas que causan y los accidentes que hay entre cualquier tipo de energía y las centrales nucleares son los aviones. No cometen errores. Claro, O sea, ¿cuántas centrales nucleares hay y cuántos accidentes hubo? Muy pocos graves. Accidentes hay, pero graves muy pocos. Lo que pasa es que es tan llamativo que cada vez que hay un accidente nuclear se genera como un boom mediático muy grande, y como la gente se engancha a la historia, se le da mucho hincapié. Y en cambio, claro, si te dicen no, murieron 500 obreros porque explotó una plataforma petrolífera, eso no le importa a nadie, ¿entendés? Y pasa, claro. como que la energía nuclear se tiene que ganar la fama y las otras no, de alguna manera. Pero es por eso, por el peso que tiene, por lo llamativo que es. Como que llama mucho la atención. Entonces al final cualquier cosita que hagas mal sale a la luz y te la ponen ahí, Claro. le enfocan todos los focos y se ve. Bueno, Pero igual no es un problema porque como es así, si ves realmente los números es como comparar ir en avión o ir en auto o en coche. ujú. O sea, es más seguro, ya está demostrado. Claro, si nosotros hiciéramos una estadística en cuanto a accidentes de coches y accidentes de aviones, tendríamos que tener en cuenta varias variables. La primera es que la cantidad de coches respecto a los aviones que hay, la diferencia es abismal. Hay muchísimos más coches y se producen muchísimos más coches que aviones. Pero si redujéramos la cantidad de coches que hay a la misma cantidad de aviones, seguiríamos viendo que la cantidad de accidentes de coches que hay es muy superior a la de aviones. Es más, esta misma estadística nos dice que la compañía más segura con la que tomar un vuelo de avión es con la que previamente o recientemente ha tenido un accidente. ¿Por qué? Porque si las pautas que se siguen para las revisiones, para la preparación, etcétera, ya son muy elevadas, si una compañía tiene un accidente, todas esas cosas que se revisan en el avión se revisan todavía más. Entonces, la probabilidad de que una misma compañía o un mismo avión tengan dos accidentes seguidos es muy baja, en comparación a los coches, que de hecho tenemos accidentes todos los días, innumerables. Ahí pasan dos cosas, o sea, cuando uno piensa en peligrosidad o quiere evaluar qué tan eficiente o peligroso es un medio de transporte, generalmente se habla de muertes por kilómetros recorridos, ¿no? Porque al final el propósito de un transporte es que te lleve de un lado al otro, ¿no? Efectivamente. Si cada 10.000 kilómetros que hace una persona en coche, o sea, hay 10 accidentes en avión, hay 0,00001. Joder. Algo así, ¿no? Estoy exagerando tal vez. Pero así cambia el orden en magnitud. Pero así es una forma más fácil de explicar de que es más seguro. Entonces, por si empezás a contar en coches, qué coche, si tiene ABS, si no tiene ABS, si tiene como... No hay que entrar en detalles, hay que ir al objetivo que es transportarte.
Ujú. Y bueno, y hay otra cosa que yo lo aprendí en el trabajo cuando entré. Te dan unos cursos que te enseñan que es muy importante que no haya accidentes en energía nuclear. Más importante que en otras industrias. Porque hay algo que se llama sensación de inseguridad. O sea, no es lo mismo que muera una persona al día que un día mueran 365 personas. Al cabo del año, la gente va a pensar que es más peligroso el suceso donde murieron 365 a la vez. Ostras. Eso es así, pero porque es la naturaleza humana. Por eso los aviones son llamativos cuando hay accidentes. Y por eso también las centrales nucleares son llamativas. Porque claro, cuando una central falla, puede cambiar la vida a mucha gente. Entonces claro, como hay mucha gente involucrada, la sensación de inseguridad es mayor. Pero no por eso quiere decir que al final de la historia haya más víctimas. Es así.